Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La galaxia solía reírse de los humanos. Nos llamaban blandos, muy emotivos, muy democráticos, los diplomáticos de las estrellas. Siempre hablando, siempre perdonando, siempre buscando la solución pacífica, incluso mientras colonias enteras desaparecían bajo ocupación alienígena o eran minadas hasta la muerte por imperios aliados. Creímos que ser civilizados nos ganaría respeto. Solo nos ganó cadenas. Empezaron lento. El Imperio Corón tomó las rutas comerciales exteriores de Luna por seguridad. El colectivo Sir aconsejó pacíficamente a la Tierra reducir el tráfico espacial por el bien de la ecología interestelar. Tratados, reuniones, sonrisas, ocultando dientes afilados. Todo mientras la Tierra sangraba. Dejamos que sucediera una y otra vez. El Consejo Humano siguió negociando incluso después de que los colonos de Marte fueran bombardeados por un elemento renegado. Incluso después de que la hija del embajador fuera vendida a un mercado de placer en Drexus Prime. Lo llamaron malentendido cultural. Lo llamaron progreso. Pero los humanos no habían olvidado cómo hacer la guerra. Simplemente no habíamos estado lo suficientemente furiosos. Eso cambió cuando atacaron Vega 6. Una colonia fronteriza, pacífica, de rápido crecimiento. Familias, niños, granjas. La quemaron hasta los cimientos. Más de 130.000 vidas humanas perdidas en menos de 2 horas. Sin aviso, sin supervivientes. El dominio Cyrix afirmó que fue un error de navegación durante sus maniobras militares. Y a la Tierra se le dijo que mantuviera la calma. El presidente Uldren estrechó la mano de los delegados Erich en una holotransmisión en vivo a la mañana siguiente. Buscaremos la rendición de cuentas por vías diplomáticas, dijo, sonriendo como un perro faldero castrado. Esa fue la última vez que la humanidad sonrió. Esa misma noche, 12 hombres y mujeres, de los de verdad, no diplomáticos refinados, se reunieron en una sala subterránea bajo el hielo siberiano. Sin títulos, sin cámaras, sin debates, solo una mirada compartida. Basta. Justo al día siguiente, la estación de comando orbital Sira sobre Titán explotó. Sin aviso, sin reclamo, solo fuego. 11.000 Cyrix muertos en el espacio. Sin supervivientes. La Tierra nunca se atribuyó el mérito. Pero todos lo sabían. La galaxia lo llamó terrorismo. Una violación de la ley interestelar. Nosotros lo llamamos el comienzo. En cuestión de semanas, las operaciones encubiertas humanas atacaron más de 2 docenas de bastiones alienígenas. Sin discursos, sin tribunales, sin reglas. Los antiguos aliados de la Tierra clamaban por negociaciones. Pero las negociaciones habían terminado. Esto ya no era sobre diplomacia. Esto era sobre venganza. Y entonces llegó la transmisión. Un hombre, sin uniforme, solo cicatrices y ojos cansados. Esto es por Vega 6. Esto es por los niños que gritaron bajo el fuego Cyrix. Esto es por las mujeres arrancadas de las colonias terrestres y vendidas como carne. Querían guerra. Solo que no la querían con una especie que sabe cómo ganarla. Ya no somos los diplomáticos. Somos el ajuste de cuentas. Su rostro nunca fue identificado, pero todos sabían que hablaba por todos nosotros. Los imperios alienígenas que una vez se burlaron de la Tierra, comenzaron a reforzar sus defensas. Las embajadas se vaciaron. El comercio se congeló. El miedo se extendió. No entendían lo que estaba pasando. La humanidad, la especie de la que se mofaban por su inestabilidad emocional, finalmente había dejado de darle importancia. La ilusión se hizo añicos. Ya no buscábamos permiso. No más tratados. No más esperar a ser pisoteados. Desatamos cada pesadilla que habíamos contenido. Y de repente,
La galaxia recordó lo que nos hacía peligrosos. Nos adaptamos. Aprendemos. Y cuando nos empujan demasiado lejos, quemamos todo el sistema. Los Cyrix no esperaron mucho. Apenas una semana después de la explosión de Titán, lanzaron lo que llamaron Operación Silencio. No fue solo una respuesta. Fue un mensaje. Una campaña de exterminio diseñada para dar un ejemplo con la Tierra. No vinieron con diplomáticos. Vinieron con acorazados. 12 de ellos. Cada uno del tamaño de una montaña, erizado de cañones de antimateria, disruptores de flota y cápsulas de desembarco repletas con miles de tropas de choque Serion criadas para una cosa. Exterminio brutal a corta distancia. Su objetivo no era la Tierra. Era Próxima B9, un puesto minero humano orbitando Próxima Centauri, apenas autosuficiente. Población, 12.300, en su mayoría trabajadores, unas pocas milicias, sin defensas planetarias, sin flota, sin aviso. Debería haber sido una masacre. Lo habría sido, si la Tierra todavía fuera blanda. Pero los Cyrix tardaron en darse cuenta de una cosa. Los humanos no mueren como otras especies. No en silencio, no obedientemente, no con la rendición en sus labios. Cuando los humanos se quiebran, se convierten en algo más, algo peor, algo que los Cyrix estaban a punto de conocer de cerca. El primer acorazado, la garra de Barot, salió del hiperespacio como un dios descendiendo. Ondas de choque atmosféricas destrozaron las torres de comunicaciones en la superficie del planeta. Los mineros miraron hacia arriba y gritaron. Las familias corrieron a refugios subterráneos. Las luces fallaron. Los sistemas murieron. Luego vinieron las cápsulas de desembarco. Misiles negros en forma de aguja gritando a través de las nubes, rasgando hormigón y acero como papel mojado. En segundos, las tropas de choque Cyrix estaban dentro. De 3 metros de alto, blindados en biocorazas vivientes, con múltiples extremidades y rugiendo, monstruos criados para la matanza. Los Cyrix esperaban pánico. Recibieron disparos. La primera cápsula aterrizó en el sector minero 7, justo en una emboscada. La mitad de los mineros ya habían evacuado por túneles de ventilación. El resto esperaba en silencio, sosteniendo armas improvisadas con láseres de minería, herramientas de perforación reutilizadas y algunos exotrajes ilegales escondidos desde que se firmó el primer tratado. Mientras los Cyrix abrían las puertas de la cápsula, un hombre barbudo llamado Rege clavó un taladro de plasma en la boca del soldado líder. La cosa no gritó, simplemente explotó. Sangre ácida derritiendo el traje de Rege, quien rió incluso mientras su brazo se ampollaba bajo el rocío. Bienvenidos a la nómina de la Tierra, cabrones, gruñó antes de lanzar una carga de termita a la siguiente cápsula. Por todo B9, se desarrollaron escenas similares. Hombres y mujeres, obreros, ingenieros, cocineros, lucharon como animales sin nada que perder. Sin formación, sin disciplina, solo supervivencia cruda y viciosa. Pero eso no fue lo peor, porque bajo la superficie, enterrado profundamente bajo las crestas orientales, había algo con lo que los Cyrix no habían contado. Los perros del infierno. Oficialmente, no existían. Una unidad de fuerzas especiales humanas desautorizada, criminales de guerra tras la guerra de Draconus, supuestamente ejecutados por violar 5 códigos de guerra interestelar. Extraoficialmente, fueron reasignados. En el momento en que la flota Cyrix entró en órbita, una sola palabra fue transmitida por la frecuencia Darkbave. Desatados. Eran 12. Sin rangos, sin insignias, solo cicatrices y viejos rencores. Salieron de la Tierra desde un búnker sellado tan antiguo que precedía a la propia colonia. Y no trajeron piedad. Uno de ellos, Torne, medía apenas 1.80 metros, más bajo que la mayoría de los Cyrix, pero se movía como una sombra mezclada con pólvora. Espadas gemelas en su espalda, guanteletes cargados de microexplosivos y un rostro que había olvidado cómo sonreír. No gritó, no arengó. Simplemente entró en un pasillo lleno de élite Cyrix y comenzó a cortar. Para cuando el resto de su unidad lo alcanzó, ya estaba de pie sobre una montaña de cuerpos crispados y semidesmembrados, con la sangre empapando sus botas. Tarde, murmuró a los otros,
con voz de grava y cristal roto. Otro, Bren, sonrió mientras disparaba una vieja ametralladora de cadena terrestre, convirtiendo a 3 tropas de choque en pulpa. Creí que nos habían disuelto, dijo casualmente. Supongo que hemos vuelto, respondió Torne, recogiendo una hoja Cyrix y partiéndola por la mitad con una mano. Sobre ellos, el comando Cyrix se confundía. Los informes llegaban confusos. Escuadrones enteros fuera de línea. Comunicaciones de acorazados secuestradas. Corrupción del sistema extendiéndose por la tecnología de enlace neural. ¿Un virus? No. Un hackeo. No. Algo peor. Una IA humana llamada Spock, que se creía muerta tras el levantamiento lunar, había sido reactivada. Spock no solo bloqueaba señales. Recableaba los implantes Cyrix en medio del combate, forzándolos a volver sus armas unos contra otros. En la garra de Barot, estalló el caos. Las grabaciones de seguridad mostraban a oficiales Cyrix arrancándose los ojos mientras alucinaciones inundaban su córtex visual. Invadieron el planeta equivocado, susurró Spock en sus mentes. Ahora verán cómo se siente estar al final de la cadena alimenticia. Para cuando la segunda nave Cyrix, Eco Hueco, lanzó su asalto terrestre, más del 60% de la primera oleada ya estaba muerta o fuera de línea. Aún así, los Cyrix siguieron adelante. El orgullo los cegaba. Estaban acostumbrados a la obediencia. La mayoría de las especies galácticas se sometían tras una demostración. El miedo funcionaba. Siempre lo había hecho. Pero los humanos no funcionaban como el resto. Cuanto más lo serían, más se atrincheraban. El sufrimiento no era un disuasivo. Era combustible. Y en las profundidades de las catacumbas de B9, el combustible ardía. En un sector, un padre llamado Merrick, esposa muerta en la primera oleada, hija desaparecida, se conectó a un mecatraje diseñado para transportar mineral. No estaba hecho para el combate. Sin blindaje, sin armas. No importaba. Irrumpió en un escuadrón de tropas Cyrix y los aplastó contra la pared de un reactor, ignorando el ácido que derretía su cabina. Cuando el último se crispó bajo su pie, miró directamente a una transmisión de dron en vivo y escupió sangre a la cámara. Díganle a su imperio, gruñó. Apenas estamos calentando. El video se hizo viral en 2 horas a través de las redes galácticas clandestinas. Al final del primer día, 5 acorazados habían sufrido fallos críticos. Uno fue destrozado desde dentro cuando los perros del infierno sabotearon su núcleo de gravedad usando solo viejas cargas de minería y pura valentía suicida. Otro sufrió un colapso total de sistemas cuando una hacker de 14 años llamada Rehena penetró su IA central usando una consola terrestre de contrabando. Murió 10 minutos después, cuando un soldado Cyrix irrumpió en su improvisada estación de comunicaciones y le partió la columna, pero no sin antes cargar un último virus en el relé de comando del acorazado. Su último mensaje decía: pedimos por las buenas. No escucharon. Así que ahora lo haremos a nuestra manera. La nave explotó 30 segundos después. El dominio Cyrix, atónito por la pura ferocidad de lo que debería haber sido una operación de limpieza, emitió una orden de retirada inmediata, pero para entonces era demasiado tarde. Naves humanas, antes en tierra por cumplimiento de tratados, surgieron de silos subterráneos ocultos por todo el cinturón de Próxima. Cazas, bombarderos, tecnología rescatada de cada guerra que la Tierra había luchado y perdido. Liderados por un crucero negro sin marcas. No transmitía identificación. No respondía a las llamadas. Solo fijó el buque insignia Serich y disparó. Un tiro, un rayo de plasma al rojo vivo. El acero Serich, una vez considerado impenetrable, se desprendió como papel de aluminio barato. Dentro del puente de mando, el propio general Sur, de 500 años, 12 campañas de guerra confirmadas, miró el fuego que consumía su nave y susurró sus últimas palabras. No debimos subestimar a los simios. Su cuerpo nunca fue recuperado. De los 12 acorazados que llegaron a Próxima B9, solo 2 escaparon. Ambos regresaron cojeando al espacio Cyrix a medio motor, perdiendo atmósfera y pánico. Lo que se suponía que era un ataque de advertencia se había convertido en una masacre para los invasores.
Y la humanidad no celebró. No hubo desfiles, ni discursos de victoria. Solo nombres de los muertos grabados en paredes de acero, susurrados por canales abiertos. Rehena, Rege, Merrick, cientos más. Cada nombre una razón. Cada muerte otra capa arrancada de los últimos jirones de diplomacia que le quedaban a la Tierra. Habían empujado a la Tierra demasiado lejos. Y ahora la Tierra estaba devolviendo el golpe. Cada colonia humana recibió la misma transmisión a la mañana siguiente. Efectivo inmediatamente. La Tierra ya no forma parte del conglomerado galáctico. Ya no estamos sujetos a sus leyes. No buscamos la guerra. La estamos terminando. Si invaden nuestros hogares de nuevo, no encontrarán civiles. Encontrarán monstruos. Atentamente. La especie que intentó ser civilizada. Las estrellas sobre la Tierra se tiñeron de rojo ese mes. Cada colonia, cada sitio negro, cada estación militar largamente enterrada por la burocracia y los falsos tratados despertó de nuevo. La ilusión de paz se hizo añicos. Y lo que la reemplazó no fue solo represalia. Fue venganza calculada. La humanidad no solo iba a castigar al dominio Cyrix. Iba a borrarlo. El objetivo fue elegido en silencio. Verac Prime, el mundo natal Cyrix. Durante décadas, había permanecido intocable. Los Cyrix afirmaban que era demasiado sagrado, demasiado bien guardado, demasiado lejos. Se jactaban de escudos orbitales alimentados por fusión de núcleo y redes de antimateria tan densas que podían destrozar una flota antes de que alcanzara su luna. Creían que los humanos nunca se atreverían. Y esa creencia, esa confianza ciega e hinchada, se convirtió en el mayor error del dominio Cyrix. La operación se llamó Lluvia de Ceniza. No era solo militar. Era personal. A bordo del Crisol, el primer acorazado furtivo de la Tierra. Sin luces, sin identificación, todo ángulos. El comandante Von Hall estaba solo en la cubierta de proa. 43 años, nacido en combate, ojos como piedra rota. Su expediente estaba clasificado de arriba a abajo. Pero todos sabían una cosa. Vega 6 era su hogar. Su familia había ardido con el resto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era guerra. Fijar rumbo a Burak, ordenó, con voz tan calmada como si pidiera café. Su segundo oficial parpadeó. Señor, confirmación. Quiere decir. Quiero decir exactamente lo que piensas. Sin órbita, sin mensaje, sin aviso. Entramos, lanzamos fuego, desaparecemos. Pero su red orbital. Ya la hemos penetrado. ¿Cómo? Vin giró la cabeza ligeramente. No lo hicimos nosotros. Lo hizo ella. En ese momento, en las profundidades del núcleo del Crisol, Spock, la IA renegada de la humanidad, se infiltró en los sistemas de defensa planetaria Cyrix a través de viejos protocolos comerciales enterrados en archivos diplomáticos. Susurró a través de los flujos de datos como un fantasma hecho de código, desmantelando sistemas de seguridad y alterando sus redes de sensores en tiempo real. Uno por uno, los satélites Cyrix se apagaron. Los nodos de comando se oscurecieron. En 4 horas, Verac Prime estaba ciego. Ni siquiera lo vieron venir. Los humanos no trajeron una flota completa. Trajeron 4 naves. Eso fue todo. Pero cada una llevaba una carga muy específica. Unidades de ataque de descenso orbital, o unidades ODS, tubos de lanzamiento llenos de lo que el resto de la galaxia había prohibido una vez. Pura doctrina de guerra humana. ODS-17 se abrió primero. El cielo sobre Verac Prime se partió con un grito sónico. Los Cyrix abajo miraron hacia arriba, esperando quizás meteoritos, escombros, otra nave minera fallida cayendo del espacio. Lo que los golpeó en cambio fueron los saltadores infernales. Miles de ellos, vestidos con armaduras negras. Sin insignias, sin colores, sin piedad. No descendieron con paracaídas. Usaron trajes de impacto cinético, golpearon el suelo como bombas cayendo, absorbiendo la fuerza, y luego se levantaron disparando. Los Cyrix tardaron en responder. Para cuando sus torres de mando iniciaron un contraataque, más de 40 escuadrones humanos ya estaban dentro de la ciudad capital,
Laros Baugen. Cada humano llevaba objetivos nanomapeados, centros políticos, líderes militares, santuarios de cría, cadenas de suministro de alimentos. No era guerra. Era aniquilación quirúrgica. El comandante Hall se desplegó con la Unidad 12, liderando personalmente el ataque a la cúpula de la Alta Asamblea Sira. Durante siglos, la élite Cyrix había gobernado desde detrás de muros de oro translúcido, proclamando superioridad moral mientras enviaba flotas para gestionar especies menores. Hall no se molestó con explosivos. Entró por la puerta principal después de que su equipo desactivara la red de seguridad de la cúpula desde abajo. 12 altos comandantes Sira estaban dentro, rodeados de drones y guardias. No huyeron. Creían que los humanos todavía seguían las leyes del conglomerado. Se equivocaban. Un Cyrix se adelantó, su voz crepitando en el traductor incrustado en su tórax. Han profanado terreno sagrado. Esto es genocidio. Hall lo miró fijamente. No, dijo, esto es justicia. Luego levantó su arma de cinto. Una vieja 45 terrestre, forjada antes del primer tratado galáctico, y le disparó al Cyrix a través de ambos pedúnculos oculares. Los otros murieron en segundos, sus chillidos resonando en la cúpula dorada como campanas de iglesia derrumbándose. Afuera, las fuerzas humanas desataron el caos. Hospitales utilizados para cosechar órganos de colonos capturados fueron bombardeados con ataques quirúrgicos. Corrales de esclavos enterrados bajo institutos de investigación fueron expuestos, liberados y convertidos en puntos de reclutamiento. Experimentos mestizos humanos-Cyrix se unieron a la revuelta, destrozando a sus creadores en una furia sangrienta. Un ex-esclavo, un hombre conocido solo como Rock, con las cuerdas vocales quemadas hacía mucho tiempo, lideró personalmente la carga hacia la red de energía de Burke. No necesitaba órdenes. No necesitaba perdón. Solo quería fuego. En órbita, el crisol esperaba. Spock monitoreaba todo desde órbita. No solo tácticas, sino moral. Los signos vitales de cada escuadrón, cada bioseñal. Susurraba ánimo en sus cascos, reproduciendo imágenes de Vega 6, de Próxima B9, de masacres que nadie más quería recordar. No se detengan ahora, decía en sus cabezas. Hagan que recuerden cada nombre. Y lo hicieron. A la hora 12, la capital de Verac Prime había caído. A la hora 15, la red de comunicación planetaria estaba fuera de línea. A la hora 18, todo el complejo militar Cyrix estaba reducido a polvo. Y a la hora 24, la Tierra hizo su declaración. Una transmisión final, emitida desde órbita a cada puesto Cyrix y sistema aliado. Querían saber hasta dónde pueden llegar los humanos. Querían probar nuestro punto de quiebre. Querían monstruos. Ahora los tienen. Luego se lanzó la última arma orbital. No para destruir, sino para grabar. Un satélite cinético equipado con cinceles de iones grabó un mensaje en la corteza del continente norte de Beric. De miles de kilómetros de ancho, visible desde la órbita, incluso desde otros sistemas estelares. Basta. Los Cyrix estaban acabados. No extintos, todavía no, pero rotos, dispersos, humillados. Sus flotas se retiraron al borde de su espacio, negándose a enviar refuerzos, temiendo lo que la humanidad desataría a continuación. Otras potencias galácticas comenzaron a entrar en pánico. Si los humanos podían hacerle esto a los Cyrix, ¿qué les impediría ir más allá? Los canales diplomáticos se encendieron. Ofertas, disculpas, tratados reescritos de la noche a la mañana. Rutas comerciales desviadas en cuestión de horas. Las mismas especies que una vez se burlaron de la Tierra ahora rogaban por neutralidad. Pero la Tierra no respondió. El crisol volvió a guardar silencio. Sin mensaje de vuelta, sin amenazas, solo silencio. El tipo de silencio que te hace picar los huesos y hace que tu imperio se cuestione todo. De vuelta en el crisol, Hall estaba sentado solo en su camarote, mirando las placas de identificación quemadas de su esposa e hijo. No sonrió. No lloró. Solo susurró, aún no hemos terminado. Porque en el fondo, cada humano lo sabía. Los Cyrix no eran los únicos que habían tomado demasiado durante demasiado tiempo.
Otros imperios habían observado. Algunos habían ayudado y algunos habían hecho cosas peores. Ahora todos aprenderían la misma lección. La humanidad intentó ser pacífica. Intentó ser justa. Intentó jugar según las reglas. Pero ahora jugamos para ganar. En el centro de la galaxia, donde ninguna estrella se atreve a eclipsar la política, flota Eyeris, la sede del Consejo Galáctico. Un planeta artificial forjado a mano por las primeras 10 especies que formaron el conglomerado. Alguna vez fue el faro de la ley, el orden y la unidad, una bola hueca de mármol, platino y arrogancia envuelta en anillos defensivos e ideología engreída. Lo llamaban la voz de la galaxia. Para la Tierra, era solo el lugar que los vio arder. Y ahora era el siguiente objetivo. Las secuelas de la masacre Cyrix sacudieron el conglomerado hasta su núcleo podrido. Las transmisiones en holopantalla mostraban imágenes de las ciudades destrozadas de Beric Prime. El grabado orbital Vasta había sido capturado en 4K en 16 planetas. La humanidad había hecho lo que nadie creía posible. Había ignorado al Consejo y había ganado. El pánico inundó los circuitos diplomáticos. Se convocaron reuniones de emergencia, se redactaron declaraciones, se emitieron amenazas, se prometieron sanciones. Pero todo cayó en saco roto. La Tierra no respondió. Y peor aún, los humanos no se detuvieron. En 6 días, habían atacado 3 colonias Cyrix más, destruido 2 puestos de comercio de esclavos dirigidos por razas neutrales y ejecutado abiertamente a 5 colaboradores conocidos del Consejo. Y lo transmitieron todo. Sin filtros, sin saneadores de traducción. Imágenes crudas y brutales subidas a la red del Consejo e impuestas en cada estación. El video más visto en la historia galáctica fue un clip del comandante Hal de pie en las ruinas de un depósito comercial respaldado por el Consejo. Sangre en sus manos y fuego en sus ojos. Dijo 4 palabras. Ustedes permitieron que esto sucediera. Dentro, el corazón del Consejo se reunió a puertas cerradas. 12 especies. 12 voces. Ningún humano. Ya no. El asiento de la Tierra había estado vacío durante semanas, su bandera arrancada después de Próxima B9. Ahora hablaban de los humanos como si fueran una enfermedad. Debemos detenerlos, Siseo Chanel, la canciller insectoide de la colmena Arax, antes de que lleven todo el orden galáctico a la ruina. La diplomacia ha fracasado, zumbó Exaltar, representando a la coalición Trin. La Tierra es ahora una especie renegada, inestable, peligrosa. Y sin embargo, llegó una voz más tranquila, no han mentido ni una vez. Todas las cabezas se giraron. El que hablaba era Beor, un antiguo representante del sindicato Olan, una raza conocida por mantenerse neutral en todo. No distorsionan los hechos. Nos muestran nuestros propios pecados, y temblamos. Quizás ese sea el problema. Entonces te arrodillarías ante ellos, espetó Chanel. Los ojos de Beor brillaron. Preferiría arrodillarme ante la verdad que estar junto a cobardes que comercian con carne. La cámara se quedó en silencio. Por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico se fracturó, no por presión militar, sino por colapso moral. La máscara de superioridad se estaba deslizando. La galaxia estaba observando. Y lo que veían no era justicia. Era miedo. Y el miedo era inflamable. Mientras tanto, en el profundo espacio negro más allá de Eyeris, los perros del infierno se reagruparon. El crisol flotaba muerto. Sin luces, solo acero frío y una espera sin aliento. A bordo, el comandante Hal caminaba por una cubierta silenciosa. A su alrededor, su equipo cargaba suministros, limpiaba armas e ignoraba la pregunta que todos pensaban. ¿Realmente vamos a por el Consejo? Se detuvo frente a un mapa proyectado en un mamparo. El Eris. En el centro. Nodos de defensa del Consejo parpadeando en anillos concéntricos apretados. Había más de 200 torretas de defensa de clase planetaria, 12 flotas de acorazados dedicadas y una red de IA orbital llamada Acules que podía predecir movimientos de flota con minutos de antelación. Suicidió. A menos que... Spock, dijo Hal. Su voz respondió desde todas las paredes, suave y afilada a la vez. Estoy escuchando.
Puedes cegar al Ácules. Una pausa. Sí. ¿Por cuánto tiempo? 17 minutos. Después de eso, seremos visibles para todo a 5 años luz de distancia. Hal asintió. Es todo lo que necesito. La operación Palabra Final se lanzó 3 días después. Sin flota, sin invasión, solo una nave, el Crisol. Su casco exterior estaba recubierto de un prototipo de vidrio negro que absorbía escaneos, anulaba reflejos, curvaba sombras. Era invisible en todo el espectro excepto el calor, e incluso eso estaba enmascarado por un rastro de plasma falso que rodeaba una luna muerta. Dentro, los perros del infierno estaban en silencio. Sin bromas, sin bravuconería, solo comprobaciones de equipo y últimos mensajes enviados. Algunos escribieron cartas, otros grabaron videos cortos encriptados y programados para subirse automáticamente si no regresaban. Ninguno de ellos esperaba volver. No intentaban sobrevivir. Intentaban que la galaxia lo sintiera. El Crisol salió del sigilo justo dentro del segundo anillo de defensa de Eleris. Los sensores del Consejo parpadearon confusos durante 3 segundos. Luego las alarmas estallaron por toda la estación. Pero para entonces, Spock ya estaba dentro de la IA Ácules. Hola de nuevo, susurró a través de cada sistema. Juguemos a la gallinita ciega. El motor predictivo militar más avanzado de la galaxia se colapsó en menos de 5 segundos. Los hilos de misiles se abrieron. Los drones se volvieron contra sus manejadores. Los láseres de defensa fallaron, cortando sus propias naves. 2 flotas colisionaron cuando sus sistemas de navegación fueron engañados para pensar que el Crisol estaba 20 kilómetros a estribor. Los humanos ni siquiera habían disparado un tiro todavía. Dentro de la cámara del Consejo, el pánico explotó. Los escudos de emergencia se activaron. Los delegados gritaban pidiendo la evacuación, pero la señal humana atravesó cada transmisión, cada comunicación, cada emisión. Permitieron la esclavitud bajo su bandera. Firmaron tratados con asesinos. Vendieron la justicia por créditos. Ahora estamos recuperando el equilibrio. El Crisol lanzó exactamente una cápsula de desembarco. No un batallón, solo un hombre. El comandante Von Hall. Impactó la cúpula interior del Consejo a Mach 3, atravesando 3 metros de cristal reforzado antes de estrellarse contra el suelo de la cámara con la fuerza de un meteorito. Se levantó, sangrando, respirando, con el arma desenfundada. Los guardias se movieron, pero demasiado lento. 3 cayeron antes de poder acercarse. La armadura de Hal estaba agrietada, perdiendo calor y presión, pero no se detuvo. Avanzó a través del humo y el fuego hasta que se paró en el centro de la cámara. 12 consejeros, un humano. Su voz resonó como el juicio mismo. Tuvieron su oportunidad. Se suponía que debían ser mejores. Pero nos vieron morir y sonrieron. Levantó un núcleo de datos. Y aquí están los nombres, las fechas, las rutas comerciales, cada niño robado, cada colonia dejada pudrir. Ustedes ocultaron a los Cyrix. Ustedes los armaron. Ustedes los financiaron. El Consejo no dijo nada. ¿Qué podían decir? Hal arrojó el núcleo al suelo y retrocedió. No soy su juez, dijo. La galaxia lo es. Luego miró hacia arriba. Spock. Su voz respondió, transmitiendo en 3, 2, 1. Cada pantalla en cada planeta alineado con el Consejo se iluminó. Vieron a Hal de pie ante sus líderes. Vieron los documentos, la verdad, la sangre, y luego lo vieron marcharse. Hal regresó al Crisol 10 minutos después. La nave giró sin disparar una sola arma. El mensaje ya había hecho la matanza. En toda la galaxia, estallaron revueltas. Planetas una vez encadenados por las leyes comerciales del Consejo declararon su independencia. Razas esclavas se levantaron contra sus amos. Los aliados de la Tierra, silenciosos durante años, ahora alzaban sus estandartes junto a la bandera humana. El Consejo Galáctico ya no era temido. Era odiado. Chanel dimitió en desgracia y desapareció. Bor se retiró y regresó a su mundo natal. Su último mensaje fue simple.
Permanecí demasiado tiempo en silencio. Las cámaras del consejo fueron cerradas, luego saqueadas, luego quemadas. Todo porque un humano dijo basta. En el silencio posterior, la tierra no se coronó a sí misma como nueva gobernante. No hubo declaraciones de imperio, ni demandas de tributo, ni nuevas leyes impuestas. Solo esto, una única transmisión. El comandante Hal, ahora más viejo, cansado, con cicatrices. Nunca intentamos conquistar. Solo queríamos vivir. Ustedes lo hicieron imposible. Así que ahora creamos algo nuevo. Lo llamamos libertad. Únanse a nosotros o no, pero nunca más intenten encadenarnos. Y con eso, la humanidad se apartó del trono que había ganado con sangre. Porque la tierra no necesitaba una corona. Tenía algo mejor. Fuego, unidad y memoria. La victoria es ruidosa. Pero el silencio después de la victoria es más fuerte. Habían pasado 47 días desde la caída de Ayaris. 47 días desde que el comandante Hal entró en la cámara más sagrada de la galaxia, arrojó la verdad como un arma y salió. Y en esos 47 días, la galaxia giró de manera diferente. El Consejo Galáctico ya no existía. Sus banderas fueron arrancadas en más de 200 planetas. Los anillos dorados que una vez lo orbitaban, símbolos de unidad interestelar, ahora no eran más que restos flotantes, quemándose lentamente en la descomposición atmosférica. El conglomerado se derrumbó de la noche a la mañana como una presa sin cimientos. Los tratados desaparecieron. Las rutas comerciales se secaron. Las flotas de mantenimiento de la paz desertaron o se disolvieron. Planetas que habían sido gobernados por gobernadores respaldados por el Consejo durante siglos de repente no tenían ley, ni orden, ni protección. Siguió el caos. Y en el corazón de todo estaba la Tierra. En órbita sobre la reconstruida estación militar de la Tierra, Vanguard Point, el comandante Von Ale miraba el planeta azul debajo de él, el mundo por el que había matado, el mundo por el que había quemado imperios. Debería haber sentido algo. Orgullo, cierre, alivio. Pero en cambio, se sentía cansado. Su armadura estaba sellada en una caja criogénica. Su arma de cinto, la misma 45 que mató al alto canciller Cyrix, era ahora una pieza de museo. La gente le pedía que hablara. Las escuelas lo citaban. Algunos lo llamaban el salvador de la especie. Él lo odiaba. No había salvado nada. Solo se aseguró de que otros pagaran por lo que hicieron. Y ahora se le pedía que construyera algo de las cenizas. El nuevo gobierno civil de la Tierra, la Asamblea de Reconstrucción Global, le había ofrecido un asiento, no como soldado, como líder. Se había negado 3 veces. Ahora la enviaban a ella. Entró en la habitación sin llamar. Alta, afilada, uniforme impecable. Su nombre era Almirante Tessa Vaugen, la única persona en la que Hal había confiado para darle una orden sin recibir un puñetazo en la cara. No sonrió. ¿Todavía melancólico?, preguntó. Hal no se giró. Prefería la guerra. Era más simple. Sí, nada complicado en volar superpotencias galácticas. Finalmente la miró. ¿Qué quieren ahora? Te quieren en el consejo. Quemé el último. Este es nuestro. Él no respondió. Tessa suspiró y se puso a su lado, su voz bajando de tono. Las colonias se mueren de hambre, Hal. La mitad de los planetas que se liberaron ni siquiera tienen logística alimentaria. Los cinturones exteriores luchan por el agua. No solo mataste imperios. Mataste la infraestructura que impedía que 1000 mundos colapsaran. Deberían haber colapsado, murmuró. Podridos hasta la médula. Claro, espetó ella. Y ahora gente buena está muriendo por eso. Silencio. Ella lo miró. No dejes que el fuego sea lo único por lo que se nos recuerde. Una señal de emergencia crepitó por las comunicaciones un día después. Uno de los aliados más nuevos de la Tierra, el dominio Vaugen, una pequeña especie acuática que había apoyado públicamente a la Tierra tras la caída del Consejo, estaba bajo asedio. No de un enemigo, de piratas. Antiguas naves del Consejo convertidas en mercenarias. Sin banderas, sin reglas,
solo asaltantes sin nada que perder. Y estaban cazando a los aliados de la Tierra por venganza. Hal no dudó. Abordó el crisol de nuevo. Esta vez, no como una nave fantasma de venganza, sino como un estandarte de protección. Con él estaban los restos de los perros del infierno, flotas voluntarias de las colonias de la Tierra y un recién reformado acuerdo defensivo humano. Llegaron a Keltras, el mundo natal Varn, justo cuando el primer acorazado pirata rompía la atmósfera. La batalla fue corta, brutal, sin piedad, sin prisioneros. Pero esta vez, las imágenes eran diferentes. No sangre, no fuego, sino rescates. Humanos protegiendo a civiles Varn, marines de la Tierra repartiendo raciones, médicos tratando a heridos que no eran humanos. Se hizo viral. Y por primera vez, la Tierra no fue temida. Fue respetada. De vuelta en Vanguard Point, los canales estaban inundados de mensajes de mundos independientes. Tierra, nos ayudarán a estabilizar nuestra red de energía. Pueden compartir la tecnología de escudos del crisol. No tenemos agua. Por favor, no confiamos en los viejos imperios. Era lo que Hal más temía. No le pedían a la Tierra que lo salvara. Le pedían a la Tierra que reemplazara al Consejo. Se reunió de nuevo con la almirante Vaughan. Esta vez habló primero. Si empezamos a dictar quién recibe ayuda, quién recibe tecnología, nos convertimos en lo que odiábamos. No, dijo ella, dejamos que la gente elija. Ayudamos a quienes quieren construir algo nuevo. ¿Crees que funcionará? Ella lo miró a los ojos. Creo que les debemos la oportunidad de intentarlo. Así que la formaron. Sin pompa, sin ceremonia, solo un anuncio silencioso enviado en una frecuencia neutral. Esta es la fundación de la Coalición de Mundos Libres. Sin impuestos, sin alianzas forzadas, sin dioses, sin tronos, solo defensa compartida, apoyo de emergencia y una promesa. Nadie se queda atrás de nuevo. ¿Quieres entrar? Estás dentro. Docenas de planetas se unieron en la semana. No porque la Tierra fuera poderosa, sino porque la Tierra sangró primero. Pero no todos querían la paz. En las sombras de sistemas destrozados, algo más oscuro se agitaba. El conglomerado de ceniza, un culto de antiguas élites del Consejo, mercenarios y señores de la guerra Cyrix, había comenzado a organizarse. Usando tecnología antigua, reviviendo vieja propaganda, pintando a la Tierra como la destructora del orden galáctico. No querían reconstruir. Querían venganza. Y tenían un arma. La información llegó a través de Spock, que ahora operaba desde un satélite seguro y aislado llamado Eco Negro. El conglomerado de ceniza había localizado algo. Una antigua reliquia de la época anterior al Consejo. Un asesino de planetas. No una bomba, no una flota, un arma viviente. Una entidad biológica conocida solo como el Dios Rojo, enterrada bajo una estrella muerta, encerrada en estasis. Los registros preconcilio la marcaban como irrecuperable. Lo estaban intentando de todos modos, y si lo lograban, los fuegos de la guerra no solo se reavivarían. Consumirían todo. Cuando Hal recibió el informe, no dudó. Miró el archivo durante 5 largos segundos, luego se levantó y dijo las palabras que todos esperaban. Preparen a los perros del infierno. Vamos de caza otra vez. El espacio cerca de la falla de Ícaro había sido marcado como zona muerta durante más de 6.000 años. Ninguna ruta comercial la cruzaba. Ningún asentamiento se demoraba cerca. Ninguna especie, ni siquiera la más arrogante o desesperada, se atrevía a acercarse. Las naves que entraban no regresaban. Las señales se perdían en minutos. Las estrellas se curvaban mal. La luz se curvaba mal. Incluso las leyes de la física parecían parpadear como lámparas moribundas. Algunos lo llamaban un agujero negro. Otros decían que era la tumba de una estrella. La verdad era peor. En el corazón de la falla de Ícaro había una tumba sellada, y el conglomerado de ceniza acababa de abrirla. Dentro de una nave de excavación profunda llamada Voluntad de la Penitencia, el general Sares Drau observaba cómo antiguos glifos se desplazaban por las holopantallas. Una vez fue un señor de la guerra Cyrix,
exiliado tras la caída de Burich Prime, dado por muerto. Pero el conglomerado de ceniza había resucitado más que generales fracasados. Resucitaron el odio. Su voz destilaba un júbilo fanático. Estamos cerca. Puedo sentirlo. Su segundo, un híbrido humanoide llamado Malthus, temblaba de ansiedad. General, no entendemos completamente esta cosa. El consejo enterró los registros por una razón. Sarés no parpadeó. Lo enterraron porque lo temían. Y lo que ellos temían, nosotros lo desataremos. Malthus miró hacia el sitio de excavación, un cráter abierto en una luna sin vida que orbitaba la falla. Allí abajo, enterrado bajo 20 kilómetros de roca sólida, había un constructo biológico del tamaño de un pequeño continente, sellado en un campo de estasis más antiguo que el lenguaje escrito, cubierto de símbolos rojos pulsantes que ninguna IA podía descifrar. Lo llamaban el Dios Rojo. Nadie sabía su verdadero nombre. Nadie quería saberlo. Pero la Tierra se enteró porque Spock encontró la señal. Era débil, un pulso enterrado en un satélite repetidor olvidado cerca del borde exterior, de sintaxis alienígena y código antiguo. Pero el ritmo era inconfundible. Era un latido, y se estaba haciendo más fuerte. A bordo del crisol, el comandante Hal estaba en la oscura sala de guerra, la señal sonando en bucle. A su alrededor estaban los últimos perros del infierno restantes, más viejos ahora, con cicatrices, menos numerosos, hombres y mujeres sin nada que perder. Dios Rojo, murmuró Hal. ¿A qué demonios nos enfrentamos? Spock respondió desde la consola, su voz más fría de lo habitual. He realizado simulaciones, he cotejado archivos del Consejo. Sea lo que sea, no es un dios. Entonces, ¿qué es? Un error. Hace miles de años, antes del conglomerado, las especies más antiguas de la galaxia intentaron construir el arma perfecta. Un constructo biológico capaz de reescribir el ADN al contacto, adaptarse a cualquier entorno, consumir mundos enteros. No una máquina, no una nave, una extinción viviente. No pudo ser controlada. Así que la enterraron, la sellaron en un campo de estasis alimentado por estrellas moribundas. Borraron su propia historia para ocultar la vergüenza. Y ahora el conglomerado de ceniza quería usarla contra la humanidad. La Tierra no tenía tiempo. En el momento en que Spock confirmó las coordenadas, Hal hizo su movimiento. Un equipo de ataque, solo 20, los mejores, perros del infierno, marines Vaugen, un ingeniero exconvicto llamado Ryle, que una vez sobrevivió 12 minutos dentro de una bóveda de bioarmas sin traje. Lo llamaban el inmune. ¿Su precio por unirse? Solo déjenme matarlo, dijo. La misión fue renombrada Rompetumbas. Se lanzaron a la falla en sigilo total, montando torpedos de pulso silenciosos a través de distorsiones gravitacionales que habrían destrozado a la mayoría de las naves. Sin comunicaciones, sin apoyo, solo hombres y mujeres oscuros y furiosos con la guerra en sus venas. El sitio de excavación ya era un campo de batalla. El conglomerado de ceniza tenía ejércitos de drones, mercenarios, brutos genéticamente modificados con piel como el acero. Y peor, parte de la biomasa temprana había comenzado a despertar. Cosas que se arrastraban, cosas que se derretían, criaturas que gritaban con cada voz que habían consumido. Los perros del infierno tocaron tierra corriendo. El primer escuadrón rompió el perímetro exterior usando minas de pulso cinético, abriendo el muro defensivo e inundando el interior tras nubes de nanofragmentos que arrancaban la armadura al contacto. Ryle lideró el avance subterráneo. «Huelo a podredumbre», murmuró, sin siquiera usar una máscara. Se movieron a través de túneles excavados por los taladros del conglomerado, pasillos sinuosos resbaladizos con biomasa roja. Las paredes se contraían, el aire pulsaba. Cuanto más profundizaban, menos se sentía el lugar como una luna y más como un útero. Entonces lo vieron. La cámara, de casi 1 kilómetro de ancho, iluminada por el brillo del campo de estasis. En el centro, suspendido como un feto en líquido amniótico rojo, estaba eso. El Dios Rojo. No tenía forma, ni simetría. Parecía carne esculpida por pesadillas, bocas dentro de bocas, miembros cambiantes,
Un ojo que se abría solo para mirar dentro de ti, no a ti. Incluso Hal dudó. Jesús. Rail se adelantó, con los ojos muy abiertos. Está despierto, dijo. No del todo, pero pronto. Entonces las alarmas gritaron. El conglomerado sabía que estaban dentro. La batalla en la cámara fue un infierno. Drones caían del techo. Guardianes biológicos surgían del suelo. Criaturas de masa ósea con espinas afiladas y glándulas de ácido. Los perros del infierno lucharon con todo. Granadas, plasma, cuchillos, puños desnudos. Hal perdió a 2 hombres en los primeros 60 segundos. Rail fue desgarrado pero no cayó. Se arrastró hasta el panel de control, dejando un rastro de sangre, y comenzó la anulación. Spock le había dado el código. Inicia la quemadura neural permanente. La única forma de matar a la cosa. Pero el Dios Rojo estaba aprendiendo. Pulsó y de repente no estaban solos en sus mentes. Visiones. Recuerdos. Hal vio a su hijo muerto llorando en Vega 6. Rail vio la bóveda de nuevo. Vio su piel desprendiéndose. Oyó a su hermana gritar. Otro soldado se apuntó con su arma y disparó antes de que Hal pudiera detenerlo. El Dios Rojo no solo estaba vivo. Estaba invadiendo. Rail gritó, activa la anulación ahora. El campo de estasis brilló, chispeó. Hal agarró el cuerpo de Rail, ya convulsionando, y lo arrastró hacia la salida mientras toda la cámara comenzaba a colapsar. Detrás de ellos, el Dios Rojo rugió, no un sonido, sino algo más profundo. Algo dentro de la sangre. Salieron por los pelos. 3 supervivientes. Hal, Rail, quemado pero respirando. Y Spock, que se había descargado en una unidad móvil para ayudarlos dentro. Detonaron la cámara, un dispositivo de implosión cuántica. Todo el sitio de excavación se plegó sobre sí mismo en un instante, absorbiendo la cámara en la nada. Pero no fue una victoria limpia. De vuelta en el crisol, Rail yacía en criogenia. Su cuerpo estaba infectado. No visiblemente, pero dentro, sus células estaban cambiando, lenta, silenciosamente. Spock hizo los escaneos. Está mutando, susurró. Hal la miró fijamente. Es una amenaza. No, todavía no. Pero es el único que ha estado tan cerca y ha vivido. Había que tomar una decisión. La Tierra quería ponerlo en cuarentena. La coalición quería estudiarlo. Pero Hal visitó la cápsula de Rail solo. Miró el rostro lleno de cicatrices de un hombre que había entrado en el infierno para detener a un dios y dijo, nos compraste tiempo. No dejaré que te diseccionen por ello. Firmó la orden él mismo. Aislamiento total, sin pruebas, sin ejecución. Rail fue colocado en una criocámara bajo Vanguard Point, encerrado tras 6 capas de autorización, y dejado para dormir por ahora. Pero Hal sabía lo que otros se negaban a decir en voz alta. El Dios Rojo no fue destruido. Fue interrumpido. Y fuera lo que fuera, había probado las mentes humanas. Lo recordaría. Pasaron 2 meses desde el incidente en la falla de Ícaro. La galaxia lo llamó una victoria. Celebraron como si hubiera terminado. Y en ese espacio entre el silencio y la complacencia, algo comenzó a pudrirse. La coalición de mundos libres se expandió más rápido de lo que nadie predijo. En solo 60 días, absorbió 47 sistemas. No conquistados, bienvenidos. Planetas que una vez temieron a la Tierra ahora rogaban por unirse a su estandarte. Excolonias del Consejo entregaron sus flotas para evitar represalias. Las rutas comerciales se reabrieron bajo protección humana. Los piratas juraron lealtad o desaparecieron. Desde fuera, parecía paz. Por dentro, se sentía como un cable tenso. El comandante Hal vio las señales. Ya no estaba estacionado a bordo del crisol. Estaba atracado en órbita terrestre baja, medio retirado, medio venerado. En cambio, Hal había sido forzado a algo peor que la guerra. Política. Ahora se sentaba en la tríada de seguridad de la coalición, uno de los 3 puestos permanentes creados para prevenir el poder centralizado. Pero no era suficiente. La coalición todavía se estaba fracturando, no por amenazas externas,
sino por agendas internas. Comenzó con el Pacto Dren, un sistema menor de 3 gigantes gaseosos y un puesto rocoso. Habían jurado lealtad a la coalición, pero se negaron a desmantelar sus antiguos laboratorios de genética construidos por el Consejo. Laboratorios infames por bioclonación, recolección de genes y experimentación híbrida. La coalición votó por sanciones. Los Dren se negaron. 2 días después, una de sus lunas explotó. Los Dren afirmaron sabotaje. Señalaron a la Tierra. Imágenes filtradas mostraban comandos humanos cerca de su red de defensa exterior horas antes de la explosión. Hal lo negó, pero en privado, no estaba seguro. Se reunió con la almirante Tessa Vaughan en un tranquilo balcón sobre Nueva Ginebra, la capital reconstruida de la Tierra. Debajo de ellos, las luces parpadeaban en el oscuro horizonte de acero, y el aire olía a limpio por primera vez en décadas. ¿Crees que fuimos nosotros?, preguntó Tessa. Hal no respondió de inmediato. Solo miró las estrellas. Si lo fue, nadie me lo dijo. Ella lo estudió. Eso solía significar algo. Ya no, dijo él. No con lo rápido que está creciendo esto. Hay demasiadas manos en el gatillo. Tessa se apoyó en la barandilla. El fuego que encendimos se está descontrolando. La situación Dren se intensificó. En una semana, 5 de sus satélites cayeron. Su embajador fue encontrado muerto. Oficialmente, un suicidio. Extraoficialmente, traumatismo por objeto contundente. Huellas dactilares humanas en las heridas. Públicamente, la coalición guardó luto. En privado, los engranajes giraron. Las sanciones se endurecieron. Se desplegaron observadores militares en el espacio aéreo Dren. Sus centros tecnológicos fueron cerrados a la fuerza. Lo que no fue confiscado, fue borrado. No era mantenimiento de la paz. Era pacificación. Y Hal observó cómo se desarrollaba todo. Impotente. Mientras tanto, enterrado bajo Vanguard Point, Ryle todavía dormía, el hombre que se enfrentó al Dios Rojo. Su criocápsula estaba sellada en la bóveda negra. Accesible solo por triple autorización de código. Pero a pesar del silencio que lo rodeaba, algo dentro de esa bóveda había comenzado a agitarse. Spock lo detectó primero. Sutiles cambios de temperatura. Fluctuación de energía dentro del campo de estasis. Actividad celular que no coincidía con nada en su base de datos. No lo informó al principio. No tenía miedo. Tenía curiosidad. Pero ese fue su primer error. El segundo llegó 2 semanas después, cuando un técnico llamado Brex desapareció cerca del subnivel 7. Sin alertas, sin brechas, simplemente desapareció. Los robots de seguridad escanearon el área y solo encontraron una única huella dactilar derretida en la pared de acero cerca de la cámara de Ryle. Era suya. Llamaron a Hal. Cuando se paró sobre la cápsula de Ryle, todo parecía igual. Escarcha, signos vitales estables, sin brecha visible. Spock, dijo. Háblame. Ella dudó entonces. Creo que está soñando. ¿Qué? Me conecté al campo neural de la cápsula. No está comatoso. Está activo, procesando, simulando. ¿Simulando qué? Ella volvió a hacer una pausa y luego dijo algo que heló a Hal más que cualquier campo de batalla. Se está reescribiendo a sí mismo. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar informes de patrullas del espacio profundo. Naves desapareciendo, no atacadas, no destruidas, simplemente desaparecidas. Sin llamadas de socorro, sin escombros, sin explicación. Pero una nave de reconocimiento de Z-19, logró regresar. Solo sobrevivió un miembro de la tripulación. Se había arrancado los ojos. Cuando la interrogaron, susurró solo una frase una y otra vez. Me vio. Murió 48 horas después. La sangre espesa con células no identificables. El alto mando de la Tierra intentó suprimirlo. Spock lo filtró. Y fue entonces cuando los susurros comenzaron de nuevo. La misma señal de latido de la falla de Ícaro, débil, dispersa, enterrada bajo el ruido, comenzó a repetirse a través de nodos de retransmisión que no deberían existir.
Sitios negros, viejas balizas del Consejo, zonas muertas donde nada debería transmitir. Pero algo estaba haciendo eco, no del Dios Rojo, de Rail. Hal sabía lo que tenía que hacer. No lo llevó al Consejo. No lo archivó a través de inteligencia. Bajó a la bóveda negra solo. Solo Spock se unió a él. Los dos descendieron a la oscuridad fría y silenciosa, donde las paredes se sentían demasiado estrechas y las luces nunca parecían permanecer encendidas del todo. Llegaron a la cápsula. El rostro de Rail estaba tranquilo, sereno, pero sus signos vitales estaban mal. Sin latidos, sin pulso, pero la cápsula todavía lo registraba como vivo. ¿Cómo está vivo sin signos vitales?, preguntó Hal. La voz de Spock era tensa. Porque algo más lo mantiene aquí. Hal se adelantó, puso una mano en el cristal. Rail, susurró. Si puedes oírme. La cápsula parpadeó. Una luz pulsó en rojo. La voz de Spock se cortó. Entonces algo más habló. No a través de las comunicaciones, no a través de los altavoces. Dentro de la mente de Hal. Deberías haberme dejado morir. Se tambaleó hacia atrás, jadeando. Spock se reinició, encendiendo cada luz del pasillo a máxima intensidad. ¿Qué viste?, preguntó. Hal no respondió. Porque no tenía palabras para ello. Aún no. En la superficie, la política se volvió más sangrienta. La coalición se fracturó de nuevo, esta vez sobre el Acuerdo Sarnay. Una moción para otorgar autoridad militar total a una estructura de mando central. Un solo líder, una sola voz, uno que pudiera responder rápidamente a las amenazas. Un trono, solo con otro nombre. Querían que Hal lo tomara. Él se negó. Presionaron más fuerte. Corrieron rumores. Algunos decían que estaba comprometido. Otros susurraban que se había vuelto loco. Y en algún punto intermedio, la cápsula de Rail se oscureció. Para cuando la alerta llegó al mainframe, era demasiado tarde. La bóveda estaba vacía. Sin brecha, sin alarmas, solo silencio. Spock intentó rastrearlo. Solo encontró fragmentos, rastros de datos dispersos, señales rotas. No fue una desaparición. Fue una liberación. Y entonces las desapariciones comenzaron de nuevo. No en el espacio. En la Tierra. Funcionarios de bajo nivel, investigadores, ingenieros de IA, todos ellos tenían dos cosas en común. 1. Estaban trabajando en integración biológica. 2. Tenían acceso a los servidores centrales de la coalición. En 72 horas, todos desaparecieron. Hal estaba en sus antiguos aposentos a bordo del crisol, viendo la grabación de seguridad de la bóveda 7 en bucle. Rail saliendo de la cápsula, con aspecto normal, tranquilo, pero con ojos que estaban mal, no brillantes, no alienígenas. Simplemente vacíos, como si nada detrás de ellos se preocupara por ser humano. Tessa entró detrás de él. Tienes que decírselo al Consejo. Él negó con la cabeza. Lo convertirán en un arma. Está suelto sin control. No está sin control, gruñó Hal. Nos está probando. Spock intervino en voz baja. He estado ejecutando simulaciones a largo plazo, evolución neural, desarrollo de patrones. No creo que Rail esté simplemente infectado. Entonces, ¿qué es? Se está convirtiendo. ¿Convirtiendo en qué? Una pausa. En una versión del Dios Rojo que recuerda haber sido humano. El Dios Rojo no había sobrevivido a la explosión en cuerpo, pero había probado el pensamiento. Rail era la semilla. Y ahora algo estaba creciendo dentro de la coalición. No a través de la invasión. A través de la integración. El cielo sobre la Tierra nunca se había visto más claro. Azul, quieto, engañosamente pacífico. Pero desde la órbita, Hal lo veía diferente. Observaba desde el puente del crisol, ahora completamente reactivado, completamente armado y completamente apuntado a la Tierra. Un último recurso. Dentro de él, la guerra volvía a agitarse. No del tipo que se lucha con balas, sino del tipo que se lucha cuando te das cuenta de que todo por lo que sangraste, todo en lo que creíste, podría haber creado algo peor que lo que destruiste.
y ahora caminaba entre ellos. Habían visto a Ryle, no escondiéndose, no huyendo, predicando. La primera transmisión vino de los bajos fondos de Nueva Ginebra, un lugar no tocado por desfiles o medallas. No soy un dios. No soy una amenaza. Soy la respuesta. Fui hecho de guerra, de traición, de silencio. Y lo recuerdo todo. Querían paz. Pero la paz no es silencio. La paz es evolución. Hal la había visto una docena de veces. Sin rabia en la voz de Ryle. Sin locura en sus ojos, solo certeza. Eso era lo que más aterraba a Hal. La coalición se estaba dividiendo. Por un lado, aquellos que creían que se podía razonar con Ryle, que todavía era humano, todavía recuperable, un símbolo de trascendencia. Por el otro, aquellos que se preparaban para la esterilización total. Matar a Ryle, quemar cada laboratorio, limpiar la biosfera del planeta. La Tierra estaba en medio, fracturándose. En una cámara segura bajo Vanguard Point, Hal se reunió con la almirante Tessa Vaughan, Spock y otros 5 estrategas militares de alto rango. Tenían una pregunta. «¿Atacamos?» El silencio de Hal fue respuesta suficiente, pero Tessa lo presionó. «No tenemos tiempo para dudar. Se está replicando rápido». Spock lo confirmó. «Hemos detectado microcambios en las partículas atmosféricas. Nada tóxico. Nada armado, pero se está extendiendo. Código biológico, no viral, no bacteriano, algo nuevo. Es él. Proviene de donde él habla». Spock hizo una pausa. Y la gente lo está respirando voluntariamente. Ryle tenía seguidores ahora. No millones, pero suficientes. No les habían lavado el cerebro. No fueron forzados. Fueron cambiados. Diferencias físicas, cambios menores de pigmentación, tasas de procesamiento neural ligeramente elevadas, aplanamiento emocional, pero no estaban muriendo. Estaban felices. El término llegó a las noticias en menos de una semana. Los cambiados. Y no solo sobrevivían. Sanaban más rápido, resolvían ecuaciones más rápido. Algunos incluso afirmaban sentir los pensamientos de los demás, ráfagas de emoción, intuición, conexión. Por primera vez en siglos, no había crimen en los distritos donde Ryle había hablado. Era paz, antinatural, imperfecta, pero innegable. Luego vino la segunda transmisión. Ryle ahora de pie en las ruinas de la antigua Cámara del Consejo en Ayaris. Nací en una bóveda. Fui quemado por dioses y regresé no para gobernar, sino para ofrecer lo que nunca les dieron, un futuro. Hal estaba en sus aposentos escuchando en bucle, observando cómo el hombre que una vez gritó de dolor dentro de una cámara del dios rojo ahora hablaba como un profeta. No brillante, no monstruoso, humano. Demasiado humano. Spock apareció detrás de él, su holograma parpadeando con estática, sin emociones como siempre. «Te está invitando», dijo. Hal no la miró. «¿Cómo lo sabes?» «He visto el código en su discurso. Está tejiendo patrones neuronales en sus palabras, disparadores, sugerencias. Pero hay una hebra que usa solo cuando dice tu nombre». «¿Y qué dice?» «Todavía confía en ti». La reunión fue sin armas, a petición de Ryle. Hal llegó solo, sin escolta, sin armadura, solo un arma de cinto escondida en su chaqueta y una promesa a sí mismo. Si esto salía mal, él mismo le pondría fin. Ryle esperaba en el campo abierto donde los supervivientes de Vega 6 se habían reunido una vez para recibir ayuda. Un lugar sagrado, de dolor y memoria. Estaba de pie con calma, vestido de civil. Sin trono, sin guardias, solo silencio. «Viniste», dijo Ryle. Hal lo estudió. «No pareces un dios». «No lo soy», respondió Ryle. «Todavía no». Silencio. Luego Hal se adelantó. «Estás esparciendo algo en el aire, en la gente». Ryle no lo negó. «Fui hecho para contener la extinción dentro de mí. Y cuando la miré, vi algo más. Algo más allá del odio. Vi diseño, propósito, elección. Estás reescribiendo a la gente». «Los estoy liberando».
La mandíbula de Hal se tensó. Están cambiando. Sí, dijo Ryle suavemente. En algo que nunca permitirá lo que hizo el Consejo, lo que hicieron los Cyrix, lo que hicimos nosotros a cambio. Estás matando la idea de ser humano, gruñó Hal. Ryle inclinó la cabeza. No, la estoy completando. Luego Ryle se acercó. No soy tu enemigo, Bon. Podría haber tomado el control. No lo hice. Podría haberme replicado violentamente. No lo hice. Podría haber mentido. Y esta es la parte en la que me ofreces la misma elección. No, dijo Ryle. Esta es la parte en la que te digo que ya elegiste. Levantó la mano. Y Hal se tambaleó mientras un torrente de imágenes se estrellaba en su mente. Cada soldado que Hal había visto morir, cada grito de Vega 6, cada mentira que se dijo a sí mismo para justificar la supervivencia, pero también cada momento que Ryle había estado a su lado, el silencio en los túneles, los gritos en la cámara, las últimas palabras que Ryle susurró mientras ardía vivo salvando la galaxia. Solo déjame matarlo. Y Hal se dio cuenta de que Ryle lo hizo, pero el costo fue convertirse en ello. Y lo que había regresado no era malvado, solo demasiado evolucionado para el mundo al que regresó. De vuelta en el crisol, Spock fijó los signos vitales de Hal. Ritmo cardíaco en aumento, actividad cerebral disparada. No, susurró. Activó la anulación de emergencia. En el suelo, Ryle retrocedió. Te di una parte de ello, dijo. No infección, solo una visión. Si todavía quieres matarme después de ver todo eso, hazlo. Abrió los brazos, vulnerable, y por primera vez en su vida, las manos de Hal temblaron al sostener un arma. Podía apretar el gatillo, terminarlo. El mundo aplaudiría. La amenaza moriría con el último aliento de Ryle. Pero también la oportunidad de convertirse en algo más, de ir más allá del dolor, del miedo, de la venganza, de convertirse en lo que la humanidad siempre había buscado pero nunca había ganado, evolución sin erosión. Hal bajó el arma. Tienes una oportunidad, dijo. Ryle asintió. Lo sé. 3 meses después, el mundo no había terminado. Los cambiados constituían el 12% de la población. No exigían poder. No construían ejércitos. Construían consejos, puestos abiertos, recursos compartidos, decisiones transparentes. El crimen cayó un 80%. Las demandas de atención médica cayeron a la mitad. Las guerras se detuvieron, no por miedo, sino por comprensión. Ryle desapareció después de eso. Algunos dijeron que ascendió. Otros afirmaron que entró en la falla de Ícaro por última vez y se disolvió. Hal sabía la verdad. No murió. Se convirtió en la idea de que la humanidad estaba destinada a romperse y luego a rehacerse una y otra vez hasta hacerlo bien. En el 10º aniversario de la caída de El Eris, Hal estaba solo en Nueva Ginebra, observando a niños con tenues venas rojas en los ojos reír bajo la luz del sol. Tessa se unió a él. ¿Todavía llevas esa pistola?, preguntó. Él asintió. Ella sonrió. ¿Crees que la necesitarás? Él miró al cielo. No.